Bueno, les saludo en esta sesión en la institución de la familia, el primer módulo de la especialidad. Y vamos a continuar con ya algo que va a tener una situación compleja, complicada, en el general de la humanidad, que vamos a ver cuáles son los efectos gravísimos que se dieron por las pérdidas de la autoridad en las instituciones por parte de Adán y Eva. Finalmente, el usurpador, que en este caso, que intencionalmente la serpiente antigua quería usurpar el lugar de Dios, imagínense nada más, ¿no? No pudo, fracasó, es arrojado por tierra y él anda vagando ahí, me refiero a la serpiente antigua y todas las huestes de ángeles ahí, y no pudo hacerlo. Pero lo que sí pudo fue usurpar el lugar del hombre, que era el que se le habían dado las responsabilidades de manejar las cuatro instituciones con autoridad y con gobierno. El hombre desde el principio se le dio principalmente el mantener una comunicación, una comunión íntima, cercana con Dios. Eso fue algo que se estableció desde el principio. Se perdió también el matrimonio y la familia. Y por ahí nos damos cuenta al estudiar la palabra de Dios cómo eso trae una repercusión severa y para deterioro del matrimonio de Adán y Eva, que si bien no está detallada la relación eh, en sus sentimientos, sus pensamientos de Adán y Eva, pero vemos el fruto, que de eso hoy vamos a hablar en los efectos generacionales, que es el tema número 4 en su manual. Y también se va a perder la autoridad y gobierno sobre la creación. La pierde totalmente el hombre. Y finalmente también pierde toda la capacidad y la habilidad para administrar la productividad del planeta Tierra, porque él era campesino. Originalmente, él era campesino porque tenía que labrar el huerto, guardarlo también. O sea, aparte de cultivarlo, labrarlo y sacar adelante que lo que se estaba produciendo en ese instante en la historia de la humanidad solamente eran la alimentación, porque lo ideal del clima, lo ideal de lo que fue el Edén todavía, que todavía no se trastornaba totalmente, aunque ya no estaban dentro del huerto, pero ahí está, hola Gus, ¿cómo está? Este, hay una usurpación también para eso, ¿no? Entonces fue un desastre, pero eso se tenía que recuperar. Y para entender el plan que Dios va a establecer para el rescate institucional, ¿sí? Miren, aquí hay algo que quiero yo hacerles una observación importante. Sí, vamos a tratar la cuestión de la redención en Cristo porque esa es la clave, pero lo que se habla poco, como en alguna clase lo mencioné, es acerca de cómo el Señor va a recuperar las instituciones para que el hombre redimido vuelva el Señor a otorgarle las instituciones que perdió por la desobediencia a Adán y Eva. O sea, ese poder de autoridad sobre la creación se va a perder sobre la administración, el matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenemos que darle un poco más de énfasis a lo institucional? Porque, pues, eso es el ámbito de la familia y uno de los objetivos principales de esta escuela de, escuela de la familia, ¿no? De los fundamentos para la familia. No hacemos un lado ni menos, al contrario, vamos a darle una gran relevancia a la parte redentiva de lo que fue en Cristo para la familia. Sin eso, perderíamos el objetivo principal, pero nos interesa ver todo el conjunto y devolver la armonía y la sincronización en las instituciones de Dios. Es ahí donde vamos a así tener un gran énfasis.
En el subtema número 4, que voy a proyectar acá para que no se nos distraigan mucho ustedes. Vamos a ver aquí. Esta es. Bien, aquí lo van a ver, lo están viendo. Creo que tiene el tamaño suficiente. La voy a hacer un poco más pequeña. Ahí creo que está bien. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahí en su manual? ¿Qué es lo que nos interesa de empezar a comprender sobre este tema? 4, la involución de la institución. Es decir, ¿por qué tenemos que verlo desde ese criterio? Porque en la consejería familiar y en la orientación pastoral, de orientación de la familia, desde la perspectiva pastoral, se analizan las causas para remediar los efectos. ¿Bien? No vamos y remediamos inmediatamente los efectos, porque eso pertenece a otro ámbito espiritual. Por ejemplo, eso pertenece a la predicación del Evangelio, porque ahí se predica el Evangelio y ¡pum! Ocurre lo importante del Evangelio, que la persona reciba las buenas nuevas y sea regenerado, nazca de nuevo y empiece una vida en Cristo. Y después empiezan a ver los efectos, ¿sí? O sea, es que tengo mi familia destruida, estoy en un proceso de separación, estoy en esta situación en relación con mis hijos, etcétera, etcétera. Y es cuando entra la actividad pastoral. Nosotros tenemos como criterio el abordar las causas, enseñarlas siendo maestros primero y posteriormente ya viene la actividad para solucionar, para remediar, para regenerar, reconciliar, etcétera. Bien, es lo mismo, pero le damos este orden para encontrar el sentido a lo que es la especialidad en ciencias de la familia. Ujú. Por eso la vemos con este criterio. Así es que no es que hagamos a un lado la parte redentiva, no, no, no. La vamos a armonizar, la vamos a unir y vamos a entender bien esto. ¿Qué podemos considerar como objetivo en este tema número 4? La involución de la institución. Involución, el término lo dice, el regreso de algo que estaba ya desarrollado, ya estaba establecido y que debía de ir creciendo, madurando, pero el primer matrimonio que hubo sobre la tierra abre el acceso para que entra toda la institución de la familia en una circunstancia involutiva, va hacia atrás, se va a ir deteriorando. Nosotros vamos entonces a investigar sobre el proceso involutivo que ha tenido la familia a lo largo de la historia de la humanidad. Inclusive va a llegar un punto aquí mismo en este módulo que vamos a entender el perfil de varias familias que están descritas bien claras en la palabra de Dios y que nos sirven como un modelo para aprender cómo funciona y cómo opera una familia disfuncional. Hay un módulo para la familia disfuncional, pero ya vamos a tener las causas conocidas, ya las vamos a saber manejar y eso nos va a ahorrar bastante para llegar a la solución. Todo esto de proceso involutivo tiene diversas manifestaciones y el trasfondo espiritual y estratégico que ha corrompido a la familia, que es el objeto de nuestro estudio. ¿Qué podemos empezar a hablar acerca de este proceso? Bien, vamos a ver cómo cuando entremos a la investigación de este proceso, cómo va a repercutir psicosocial y espiritualmente en la familia. Es decir, abarca las dos áreas principales del ser, el alma y el espíritu. Obviamente que la parte del cuerpo, por cuanto el Señor decreta que el hombre había de vivir solamente 120 años, se va a configurar un tiempo limitado para que la familia tenga un desarrollo en ese periodo, nada más. Es decir, desde su gestación, nacimiento, desarrollo en la infancia, la primera infancia, la infancia temprana, adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. 120 años máximo, no más. Es lo único que tenemos. Comparado ante la eternidad, es un suspiro, es un suspiro.
pero suficiente para que podamos nosotros salir adelante y regresar en un proceso de reevolución, yo diría, de regeneración, ¿sí? Y si lo vemos así, la palabra revolución, si le agregamos una E, sería una reevolución social, familiar, espiritual de la familia. Debemos de comentar primero que este proceso hasta el día de hoy sigue y continuará hasta que venga lo perfecto. Mientras, no. Mientras estamos viviendo las consecuencias de esto. Por lo que vamos a entender los efectos generacionales, y no me estoy contradiciendo, simplemente estoy considerando muy rápidamente los efectos que son evidentes, como preguntar los síntomas de una enfermedad. Para entender las causas de la enfermedad, desde ese criterio lo vamos a analizar. ¿Qué efectos generacionales podemos hoy visualizar y entender? Nos ha enviado Gustavo varias publicaciones que hoy, por ejemplo, acaba de enviar uno, que no sé si ya lo vieron, de cómo hoy actualmente en Buenos Aires hay más población de perros que de niños. Está disminuyendo alarmantemente los nacimientos de los niños. Y no sé si lo comenté con ustedes, porque tengo varios grupos, pero está disminuyendo alarmantemente, no solamente acá en el país, sino en el mundo entero está disminuyendo la fertilidad, sobre todo en los varones. Eso ya se sabe algo, más o menos yo leí las primeras noticias que salían desde hace 10 años, pero se ha incrementado cada vez más, y que la posibilidad de engendrar hijos más por el lado de los varones es más notoria, es cada vez mayor y es un misterio. Hay algunas cosas que probablemente se estén manejando por ahí. Los que les gustan las teorías conspirativas, por ahí hablan acerca de las cosas preventivas para las enfermedades virales y todo eso, ¿no? Pero no podemos comprobar y verificar eso tan fácilmente. Pero bueno, este entra dentro de muchas causas. Pero lo que sí es que no se ha podido detener eso. Y se considera que y hay países que ya lo están sufriendo, países sobre todo europeos, Inglaterra, España, Alemania, son países en donde, aparte de que las poblaciones han envejecido mucho, que la mayoría de población nativa es ya vieja, eh, los jóvenes que están allí y jovencitas cada vez son menos nacidos, nativos. Y lo que está predominando son otras etnias que han llegado a vivir ahí, ¿no? Y eso está ocurriendo en muchos lugares. Y lo que más está agravando esta situación es que el sector poblacional que es más fértil, por ejemplo, clásico, la familia latina en Latinoamérica, y la familia en Europa y eso, en la Asia Media, estoy hablando de las culturas musulmanas y de ese tipo, son muy fértiles, ¿verdad? Pues ya ni alcanzan, ¿no? Y uno de los que sí se ve más increíble, pero cierto, es en en el Asia, ¿no? Principalmente en la nación de China, porque ellos publican sus estadísticas. Es bien conocido el efecto de que el nacimiento de niños también ha disminuido impresionantemente. Varios sociólogos le han dado la responsabilidad a las políticas anteriores de que no nacieran niños y niñas, que se les interrumpiera el embarazo. Interrupción definitiva, eso no, esta es una contradicción, pero así suavizan los términos, ¿no? Se abusó de eso, se trató de extinguir literalmente, o sea, en la vida real se acababa con las niñas que nacían para que solamente empezaran a predominar los varones, pero bueno, aún los varones están dejando ya de procrear, de engendrar. Entonces ya tienen la campanita roja de alarma en China porque hay un índice nacional y una tasa porcentual de que cuando esa tasa baja a un porcentaje, y yo creo que por ahí, Gus, le vamos a pedir favor si nos encuentra cuál es el porcentaje
de la natalidad crítica a la baja en países. A ver, ahí vamos a pedirle a don Gus a ver si nos encuentra ese dato, para que se den cuenta qué, qué porcentajes ya se están dando en el mundo. Y hay un punto en el que si se rebasa eso ya es irreversible. O sea, ya no se puede recuperar esa nación. ¿Qué va a pasar con esa nación? Que va a ser poblada por otras etnias en una conquista silenciosa y pacífica, porque van a empezar a nacer más y más em, gente que llega ahí como con la cuestión de la migración, ¿no? Que hay naciones que están luchando en contra de eso, fervientemente luchadores en contra de eso. Bien, bueno, ok, vamos a comentar esto. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Ya tomaron el rumbo para dónde vamos? Bien. Ahora bien, eh, yo no creo, y eso es algo que vamos a investigar en este tema, si detrás de todo esto que hemos mencionado, detrás de todo esto, está también la voluntad de Dios, ¿no? Parece medio controversial esto, ¿no? Ah, pero ¿cómo Dios va a detener? Bueno, en primer lugar, que Él es soberano, ¿sí? Y en segundo lugar, que una de las cosas que han cuestionado en la Biblia, fíjense lo que les voy a decir. Uno de los puntos que han cuestionado la Biblia es que cómo es posible que un Dios que es amor acabara con ciudades y naciones enteras que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Una pregunta que se ha hecho los detractores de las Escrituras y de la persona de Dios. Bueno, porque quiero decirles que la muerte física para el Señor es relativo. Ningún espíritu puesto en cuerpo de hombre o de mujer es destruido, sino que perseveran, sobreviven en el ámbito espiritual y vendrán al tiempo de la resurrección, con Dios o sin Dios, pero van a regresar al cuerpo que se les dio desde un principio. Los hijos de Dios, un cuerpo glorificado, es lo que dice la Biblia, y los que son hijos de Dios en un cuerpo bajo corrupción para condenación eterna. Eso es lo que entendemos en la Escritura. Ningún ser humano va a dejar de existir, ninguno. Todos vamos a regresar en el propósito eterno de Dios, que estemos con Él para siempre o no. ¿Sí? Esto es muy importante que lo comprendamos, porque una de las intenciones que tuvo la serpiente era que Él quería que nosotros, el hombre, desapareciera. Y el Señor, en su infinita habilidad y su sabiduría admirable, cuando conoce el propósito de la serpiente antigua, del diablo, de acabar con el hombre para apoderarse de la creación, el Señor dice, no va a ser así, sino que tú te arrastrarás sobre el suelo y polvo comerás todos los días de tu existencia, no sea para siempre. No entendamos textualmente, sino la interpretación hermenéutica de lo que el Señor decreta sobre la serpiente que es el diablo. Le dice, a ver, el hombre está hecho de polvo, de la materia orgánica y toda la tierra, pues. Y tú quieres desaparecer al hombre, pues tú te vas a tener que alimentar del hombre. Si tú lo desapareces, entonces dejas de alimentarte y dejas de ser. Entonces la serpiente se ve obligada a preservar la vida del hombre para que él pueda alimentarse, ¿no? Como es una circunstancia de tipo espiritual esto que estoy mencionando, pues entonces el hombre va a tener que sobrevivir mal, alejado de Dios, con todas las instituciones usurpadas, pero no va a ser destruido por Satanás. No va a poder ser, porque es algo que Dios determinó desde el principio. O sea que la humanidad se va a extinguir completamente, sí y no. Se extinguirá en esta vida terrenal, pero no en el plano de lo eterno. ¿Ok? Entonces, esto nos da la posibilidad de que tengamos un periodo intenso de trabajo, el cuerpo de Cristo,
para preservar y rescatar al hombre por medio de los oficios del Señor Jesucristo, ¿no? Los 5 oficios de Cristo, que son el apostolado, el pastorado, la cuestión profética, la parte del evangelista, del maestro y pastor, que se ha preservado el hombre. Son los ministerios del Señor Jesús en lo espiritual, porque por ahí empieza el Señor, siempre en lo espiritual. Y que de esa manera se preserve la circunstancia del el hombre y la humanidad entera. Si esto se logra, en lo más que se pueda, predicar el Evangelio, esa es una de las prioridades que tiene el Señor hoy por hoy, en esta etapa que estamos viviendo tan convulsa, tan fuerte que estamos viendo en las naciones, ¿no? Por si no lo saben, ya está prácticamente declarada la guerra entre Israel y los palestinos, ¿no? Ya está terrible, 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 terrible. Se están cumpliendo las profecías aceleradamente, ¿no? Lo estamos viendo ya. Y bueno, entonces tenemos esta labor de predicar el Evangelio para el rescate lo más que se pueda en todo el mundo de personas. Bueno, entonces, una de las situaciones que está afectando, que lo hemos mencionado, es algo que entra acá. Miren, se confrontarán las diversas conductas anormales porque el mandamiento original de Dios fue que el hombre poblara la tierra y se multiplicara. ¿Se acuerdan que eso está ahí en el Génesis? Multiplíquense, van a poblar la tierra. Pero ahora, aunque el hombre quiera no tener hijos y aunque quiera, ya no puede, cada vez puede menos. Concluiremos más adelante qué tanto cabe en la voluntad de Dios eso o no, más adelante. Pero lo que sí sabemos es que, aparte de que conductas anormales, tendríamos que hablar de la declinación del género humano en su manejo correcto y la administración correcta de su propia sexualidad. De hecho, le dedicamos un módulo a ese tema, la sexualidad a la luz de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? Según Dios, ¿no? Que todo novio, todos a jovencitos deberían saber y conocer para saber llegar a un matrimonio feliz y productivo. Pero bueno, lo veremos en su momento también. Lo que sí es que uno de los índices siguen siendo desde hace siglos las 3 principales causas de separación matrimonial siguen siendo, primero, la cuestión del sexo. Esa es la primera cuestión de divorcios a nivel mundial y desde hace mucho tiempo. Segunda causa, la cuestión económica, ¿sí? Y la tercera causa, la intervención de terceros en el matrimonio, en la armonía matrimonial. Que si lo llevamos y lo transportamos, estas causas, que son muy conocidas, pues caben dentro de en las instituciones. A la cuestión de la sexualidad, el matrimonio y familia, la cuestión del dinero en la administración de la economía y la productividad, ¿no? Y el tercero, la intervención de terceros, o sea, la familia extendida, una cuestión del adulterio, la fornicación, que ya es una combinación. Eso es una pérdida de autoridad y gobierno en lo espiritual, en el que ya se ha introducido la malignidad dentro del vínculo matrimonial. O sea, ahí están y siguen siendo desde el principio de que el hombre empezó a caminar sobre el planeta Tierra, es la causa de separación y destrucción de la familia. Sigue siendo. Bueno, entonces, eso es una realidad que confrontamos hoy en día. Estas conductas y otras más que mencionaremos. En los contextos familiares de la actualidad, con ejemplos bíblicos de personajes solos, que vamos a entender, o de sus familias en el contexto bíblico. Y vamos a leer primero un personaje muy reconocidísimo aquí en la nación judía y para nosotros también, que es el rey David. Y vamos a ver cuántas cosas encontramos en su ejemplo. No vamos a leer su biografía como tal,
No, nosotros vamos a entender las cuestiones de tipo espiritual que le ocurrieron a alguien que iba a ser muy, muy determinante en el destino de la nación hebrea. Y vamos a entender qué es lo que pasó. Y por ahí vamos a empezar en el ejemplo del rey David. Aquí pueden ustedes leer lo que vamos a hablar a continuación. Yo voy a ir dando tal vez un poquito más de detalles, más finitos, pero ustedes después pueden leer aquí en su manual todo esto que está acá, ¿ok? Aquí está todo mencionado, pero lo van a poder leer después con mucha, mucha calma. Voy a dejar de compartir pantalla para que se me concentren en lo que vamos a hablar. Si tienen una duda, ya saben, levanten la mano y lo analizamos. ¿Qué pasó? Vean, vamos a leer con cuidado. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1. Dice así, hay un antecedente importante con David, pero que después lo vamos a mencionar también casi al final de esto que pasó. David y Betsabé, así le pusieron de subtítulo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense, no es menor lo que está diciendo este versículo ya de inicio. Porque entendiendo que David iba a ser un hombre de pacto, que es lo que vamos a estudiar después, el pacto davídico, porque lo tenemos que estudiar desde la perspectiva institucional, él en esta ocasión, que había sido un guerrero, fue un rey guerrero por así, de la cabeza a los pies, temible y temido por muchas naciones que fueron sojuzgadas por él y que él, inclusive, el Señor cuando llega su momento, no quiere hacer un pacto con David, sino que lo hace indirectamente a través de su hijo Salomón. Y le dice el Señor, ¿por qué? Porque tus manos, tú eres un varón de guerra y tienes tus manos llenas de sangre. Wow. O sea, pero tengo que hacer un pacto porque yo ya hablé contigo. El Señor se sostiene en sus dichos, ¿no? Entonces vemos cómo David, siendo con esa personalidad tan fuerte, decide no ir a guerra un día, se queda. Ahora, calculamos que dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que era en la primavera de la nación de Israel, en ese tiempo, ¿no? En el hemisferio norte, porque será en esta época, ¿no? Marzo, abril, mayo, porque no salían en invierno por el frío. En Israel llega a nevar. Tiempo de lluvia no se podía porque los caballos y los carros, las carretas, no podían circular tan fácil. Y guerra, pelear en el lodo era un desgaste terrible y mucha mortandad. Entonces salían en tiempo de calor, ¿sí? Quiero hacer notar ese detalle. No pierdan los detalles. Y que en ese tiempo, que hacía mucho calor, y todos los reyes salían al frente de sus ejércitos. Todos los reyes en la antigüedad salían al frente de sus ejércitos, ¿no? Y más la nación hebrea que tenía tantas revelaciones proféticas de Jehová de los ejércitos, ¿no? Que Jehová de los ejércitos, que es Cristo, y que Él es la cabeza del varón, y el hombre es la cabeza de la iglesia. Hay una vinculación y una congruencia de es el gran lugar de responsabilidad de los varones, ¿sí? El ser en el griego es el céfalos, o sea, la cabeza, el céfalos o la cabeza del varón es Cristo y el céfalos de la familia es el padre de familia, el esposo. ¿Por qué Pablo, cuando habla de ese ejemplo, se acuerda o lo sabemos que él toma ese ejemplo de cómo se organizaban los poderosísimos ejércitos griegos en su tiempo y los ejércitos romanos que copiaron las estrategias de guerra de los griegos? Y ellos inventaron la cohorte griega, así se llamaba, ¿no? La cohorte con H intermedia, que era una formación en triángulo, ¿sí? Que se abría y cuando estaban
los ejércitos de los contrarios, entraba una cuña, iba partiendo y dividiendo en dos los formación de los ejércitos, y cuando abrían las masas de los ejércitos enemigos, se tenía que abrir, dividían prácticamente el ejército en dos, y como casi siempre estos imperios, griego y romano, eran el doble de los ejércitos, porque tenían sus espías, pues entonces se igualaban los ejércitos romanos a un ejército muy grande, pero los contrarios disminuían a la mitad. ¿Sí me explico? Una estrategia interesantísima, y ese es el ejemplo que toma Pablo cuando dice que nosotros podemos también ser más que vencedores, y que ninguna hueste ni ejército va a poder contra nosotros como cuerpo de Cristo. Y el que va a la cabeza es Cristo, adelante del varón, el padre de familia. Y detrás de nosotros va el resto de los combatientes, que son la esposa, los hijos, la familia entera. Es un ejemplo ilustrativo muy interesante el que da Pablo. Bueno, me regreso. Ya saben que yo enseño, abro ventanitas en Windows, tac, 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 y después las vuelvo a cerrar, ¿no? Tac, tac, tac. Y regresamos a cómo empezamos. Bueno, dice que David envía a su jefe del ejército, a su general principal, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Aquí hay una cuestión espiritual que es también muy interesante. Me voy a regresar un poco en el capítulo 10, y ustedes si tienen su Biblia, me pueden acompañar al capítulo 14, al versículo 14. A ver, vamos a ver que ya nos está mandando un mensajito. Sí, ya nos envió aquí un mensajito don Gustavo de David, mientras ahí nos manda aquí el, dice aquí una nota interesante, Gustavo. Ese apodo que se le da, o bueno, no apodo, reconocimiento de Dios, manos llenas de sangre, no es tanto, no porque hubiera sido un sueño, sino porque Dios le comunicó que no era el indicado para la construcción, debido a que había sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Sí, así es que se le designa a su hijo Salomón. Bueno, gracias, Gus, porque nos confirma esto. Gus es un tremendo investigador y saca la información luego, luego, ¿no? Para que vaya coincidiendo. Y tiene las fuentes seguramente, ¿eh? No porque ustedes vean que no lo estoy diciendo nada más porque sí. No, él tiene las fuentes. El que quiera se comunica con él y se las podría dar. Si tiene tiempo, porque trabaja mucho. Bueno, pero tiene un corazonzote, mi buen Gus. Bien, tengo la bendición de tenerlo muy cerquita acá en Manantial de Vida. Perfecto. Bueno, entonces, em, en el versículo 14 hay un antecedente espiritual de mucho peso. Dice que una de las etnias con las que va a guerrear antes de que ocurriera lo del capítulo 11 fue contra la nación de Amón, los descendientes de Amón. Dice, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían oído porque se habían aliado a los sirios y estaban peleando contra los israelitas, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y bueno, ¿qué ocurrió? Una terrible derrota para los amonitas, ¿sí? Dice en el 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios de a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. ¿Cuál es el antecedente espiritual? Ellos que descendían de Amón, que fue uno de los hijos descendientes de Lot con sus hijas, ¿sí? Las hijas de Lot fueron las que iniciaron las generaciones de amonitas y moabitas, que salieron huyendo de la ciudad de Sodoma y de Gomorra.
cuando viene el juicio de Dios contra esas ciudades, en la cual había una enorme y terrible depravación en su administración de su sexualidad. Y estos hijos que nacen de las hijas de Lot, Amón y Moab, son los fundadores generacionales de todas las etnias que habían de poblar las regiones de Canaán, a los cananitas, a todas esas partes, a los filisteos, bueno, a muchas naciones que no eran muy grandes, pero eran naciones que continuaron con los cultos sexualizados de dioses impíos, sanguinarios, en donde había cultos sexuales antiguos, de sacrificios humanos y terribles, ¿no? En donde la depravación y la degradación en la administración de sexualidad era terrible, ¿no? Dios les ordenó que no se mezclaran con ellos y los acaba de derrotar David. Bueno, ¿qué pasó? Y ahí es cuando ya empezamos a encontrar el trasfondo espiritual de esto. Si bien muchísimos amonitas mueren en la batalla, ¿qué pasa con ese espíritu de los amonitas que mueren, de los moabitas y los amonitas principalmente, que muchos de ellos entendemos como bíblicamente leemos en el capítulo 19 de Hechos, cuando se acordarán que ahí está escrito que andaban unos exorcistas ambulantes, y esto ocurrió con el apóstol Pablo, así lo escribe él, como lo escribe Lucas en el libro de los Hechos, que andaban unos exorcistas ambulantes, hijos de un sacerdote que, bueno, se empezó a dedicar a eso, y echaban fuera demonios cobrando dinero, ¿no? O sea, había ofertas, ¿no? Los miércoles 2 por 1, y echaban fuera demonios, según ellos, ¿no? Y cuando se topan con un verdadero endemoniado, ajá, el demonio los agarra y los voltea al revés, al derecho y al revés, y los golpea y les rompe las ropas y salen huyendo, ¿no? Y los demonios le dicen, nosotros sabemos quién es Jesucristo, ¿eh? Y nosotros también conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y pum, se van sobre ellos, ¿no? Lo cual la Biblia nos relata que sí hay posesión demoníaca en personajes, ¿no? Cuando hay un acceso espiritual abierto, que los amonitas lo tenían permanentemente por los cultos que tenían de adoración a ídolos muy sanguinarios, que detrás también la Biblia lo dice, hay demonios. Entonces, todos esos espíritus que vivían dentro de estas etnias, pues se quedan sin cuerpos, ¿no? Como los cerditos que se despeñan de la legión una legión de demonios que tiene un solo hombre, ¿no? El Gadareno, ahí en Gadara, que no está su nombre, pero era de Gadara, y que salen una legión que era más o menos formada por cerca de 3,000 soldados, ¿no? Eran las legiones de antes. Imagínense un hombre conteniendo 3,000 demonios, ¿no? Como es una cuestión espiritual y no física, pues sí, los tenían adentro, ¿no? Por eso vivían en sepulcros y no lo podían atar cadenas, era el terror de ahí, del cementerio donde vivía el Gadareno. Bueno, todos los amonitas tenían esta situación. Y todos estos espíritus que quedan flotando por ahí y que son vengativos, rencorosos, todo lo peor, dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque ya nos quedamos sin cuerpos. Tracemos una estrategia. ¿Contra quién vamos a ir? Vamos a ir contra David, porque fue el que nos quitó nuestras habitaciones. El mismo Señor Jesucristo dice en una enseñanza que cuando se ata al hombre fuerte, éste sale a vagar por el desierto y cuando encuentra, trae a 7 espíritus que él y regresa a su casa, el cuerpo de un hombre, una persona, y el postrer estado del tal hombre viene a ser peor que al principio. O sea, regresan y es peor la situación. Y eso es lo que pretendían estos espíritus de acabar con la cabeza principal. ¿Y por dónde lo va a hacer? Por donde tenían su especialidad. ¿Y cuál era su especialidad? El área de la sexualidad. Y por ahí es donde van a regresar para llevar a David en esta situación que se va a dar circunstancialmente. Y ese es el momento que se va a aprovechar. Bien, ¿vamos bien hasta acá?
¿Se entiende el contexto? ¿Ok? Ahora vean lo que pasa después. Ahora sí entendemos bien. Dice, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Gran error táctico de David porque debía haber salido a la guerra delante de su ejército, pero se le hizo fácil. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, estamos hablando de las 3 de la tarde en adelante, según el día judío, eran las 3 de la tarde, ¿sí? Cuando se levantó David de su lecho, en un rey en guerra, y levantarse después de las 3 de la tarde, ¡ay! Qué interesante está eso, ¿no? Pero ¿cómo es posible que un rey con tales responsabilidades pensaría durante toda la noche qué iba a pasar, cómo iba a combatir, a mandar órdenes, se iba a ir más tarde a encontrar a su ejército? ¿Qué es lo que, por qué David se levanta tan tarde? Bueno, debió haber tenido un sueño, yo lo digo, estoy especulando sanamente un poco, que debió haber tenido un sueño bastante agitado, ¿no? Bastante, lleno de impresiones, ¿no? Porque cuando él se levanta a las 3 de la tarde, dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, porque hoy se sabe bien, existen las ilustraciones de cómo era el palacio del rey David. El palacio del rey David era el único que tenía varios pisos de altura. Se calcula que tendría mínimo 3 pisos de altura y después la azotea. Y en la azotea estaba este terrado, que tenía sombrita, plantitas, un lugar, un lecho comodísimo, una mesita, fruta, gaseosas, ahí bueno, no sé si gaseosas, pero sí, ¿no? Bebidas así refrescantes, porque era la primavera y tiempo de calor, ¿no? Entonces ahí se levanta David con ese calor de las 3 de la tarde y empieza a recorrer el terrado. Y dice, bueno, se me olvidaba esto. Todas las casas que estaban alrededor de su palacio tenían prohibidísimo construir edificaciones que lo igualaran en altura. Todas debían tener solo una planta de altura, no más, un piso de altura. Y hay ilustraciones, se me olvidó sacarla, pero bueno, que las casas de ese tiempo, a la manera y los que vivían ahí eran su ejército, sus principales oficiales, o oficiales de un segundo rango, pero importantes, ¿no? Eran los que vivían alrededor del palacio. Por si había una sorpresa del enemigo, pues ahí estaban todos viviendo y protegiendo al reino. Y las casas eran una especie de rectángulo, todos los cuartos y habitaciones alrededor, y en medio un patio central. No había vista desde afuera. En ese patio había un jardín donde las familias podían comer en tiempos de calor y había una pileta donde podían refrescarse o podían bañarse en el tiempo de calor, ¿sí? Entonces David cuando anda por ahí viendo y está viendo que hay en las casas, de repente, ¡ups!, encuentra una casa a su vista. Y en esta casa, en ese momento, dice lo siguiente: y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ahí es donde entran en acción las cuestiones de las presiones de las tinieblas. Ujú. No sé qué soñaría David, me supongo que soñó algo interesante, donde él se queda hipnotizado por la mujer que está viendo, que era muy hermosa, dice, ¿no? Y debió haber sido. Y él se queda ahí. Si él se hubiera acordado de la ley de Moisés, en el que dice, y no codiciarás a la mujer ajena, él debía de haber dado media vuelta y alejarse de ahí. No, señor, no me quedo acá. No voy a ser presa de esto. Obediente a la ley. Y ya algo que le había anunciado el Señor, de que él estaba destinado a hacer un pacto con Dios, todavía no era el tiempo. Y no, él se queda observando a la mujer y empieza a trabajar su mente, ¿no? Bum, 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 bum. ¿Y qué es lo que ocurre? Que viene la tentación en su área sexual desde el rey David.
ahí viene la tentación. Ahí vemos que hay una influencia espiritual fuerte sobre un hombre que tenía una salmista, inspirado por el Espíritu Santo para escribir los salmos. Eso nos enseña que aun cuando seamos muy espirituales o nos conozcamos como muy espirituales, estamos sujetos a ese tipo de tentaciones, ¿no? Claro, hoy tenemos una ayuda súper valiosa que es el ser nuevas criaturas y al Espíritu Santo gracias a la redención en Cristo. Pero en ese tiempo David no. Pero él tenía una relación y una comunión muy especial con el Señor. Bueno, está bien, pero no fue suficiente. Entonces, cuando él se queda viendo a la mujer, que la mujer, Betsabé, no estaba haciendo algo impropio. Muchos la critican esta historia. Es que Betsabé no debía de haber estado, no, es que ella estaba haciendo a las 3 de la tarde, por favor. Se estaba bañando o refrescándose en la pileta porque hacía calor, era su casa, nadie la veía. ¿Y qué se iba a imaginar que a la altura estaba ahí una cabecita ahí viéndola? Pues no, ¿verdad? Ella hacía lo que estaba haciendo, pero David se queda. Y dice en el 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Y ahí como que quien le da este mensaje, no sé si se lo enfatizó o no, pero le dice, mujer de Urías Eteo. Ujú. Mujer de Urías Eteo. Sí, o sea que era un oficial de su ejército, tal vez un ejército, un oficial no de mucho rango, pero bueno, ahí estaba la casa de este hombre, ¿no? Dice aquí Gus, vio aquello que no debía haber, mente desocupada, oficina del diablo. Gracias, Gus, pero es cierto. No sé si lo compuso él, pero le salió muy bien. Y es cierto. Entonces, ella debería de haber visto, no, fue involuntario. Ella no tuvo responsabilidad. Y cuando le dicen al rey, es que es una mujer casada, ¿no? Pero el rey, muy temerosos. Bueno, es que es esposa de Urías Eteo. Y dicen el 4. Si hubiera él seguido el entendimiento de la ley de Dios, hubiera dicho, ¿está casada? Sí, está casada. Ok, ok, ya, no, no hay problema. Ya, ya, me borro esto de mi mente. Y como dice Gus, ya no iba a ser labor de oficina, ¿no? De ahí, sino lo saco. No, continúa pensando. Y lo que aquí entra en un terreno muy grave, David, porque dice en el 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Aquí podríamos pensar, y muchos detractores de esto que hizo Betsabé podrían haber dicho, ¿no? No, es que ella, qué mujer tan liberal y adúltera. No, 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 no. A ver, pensemos. Se sabe que alguien que desobedeciera un mandato del rey, ahí mismo lo podían ejecutar. Era un llamado del rey. Y fue los mensajeros que no eran como venir aquí un cartero o algo, no, eran soldados de la Guardia Real que llevaban estos mensajes, armados, por supuesto, ¿no? Por si no quería obedecer ella. O sea, casi, casi fue obligada, fue prácticamente arrancada en contra de su voluntad porque corría peligro su vida, ¿no? Y cuando llegan los mensajeros y le llaman y le dicen, te habla el rey, tal vez ella pensó que le iban a dar un mensaje importante de su marido, dice, pero pues bueno, pero ¿por qué el rey, no? ¿Por qué el rey? Pero bueno, ella dice, bueno, al ser algo importante y yo estoy sujeta al rey, entonces yo voy, ¿no? Y ella va, pero cuando llega, sorpresa, porque dice, vino a él y él durmió con ella. O sea, que tuvieron intimidad. Forzada, obligada. ¿Y por qué digo que forzada u obligada? Porque vean lo que dice a continuación. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué es lo que hace Betsabé? Ella estaba consciente de que había sido prácticamente abusada, forzada, sí, ella lo sabía. Y que no iba a poder hacer nada porque corría peligro su vida, sí. Y dijo, no, ¿cómo?
¿cómo me va a pasar algo así? No, 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 yo no voy a dejar viudo a mi marido, no. Y ella sabía que había cometido un pecado no voluntario, sino involuntario por parte del rey David, sí lo sabía. Y lo único que ella podía hacer, y lo reconoce, es que va al templo y lleva una ofrenda contra el pecado, ¿verdad? Que eran las ofrendas que se daban en el templo, porque ella sabía que había cometido algo en contra de su voluntad, pero dice que se purificó de su inmundicia, es decir, del acto del adulterio, pero no voluntario, sino obligada y forzada. ¿Sí? Por eso va al templo y se presenta en el sacerdote en turno. Claro, no tenía por qué decir quién había sido su situación, simplemente lleva la ofrenda, ora y se la entrega al sacerdote, el sacerdote ora por ella y se vete en paz porque ya, aquí está tu ofrenda, esto se va a ofrecer como expiación del pecado junto con todas las cosas que les llevaban ahí al templo. O sea, ¿estaba consciente Betsabé? Sí. ¿Sabía que había sido una víctima? Sí. ¿Ok? Es decir, que ella también entró bajo esta opresión que venía desde las tinieblas a través del rey David, ¿sí? Que esta es la historia de muchos matrimonios el día de hoy. Muy común esto. Bueno, dice que se volvió a su casa y en el 5 es cuando se le empieza a complicar la vida a David, porque dice, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta con todo el miedo tremendo que debió haber tenido Betsabé, pero le envía eso. Y bueno, qué extraño que le haya dicho esto a David y se lo envió con mensajeros. Y los mensajeros sabían lo que había pasado, que el rey David, el salmista, el guerrero de Dios, iba a concebir por medio del adulterio con una esposa de un siervo de él. Uf, terrible. Por eso ella lo tiene que decir, por sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir a esto. Ujú. David nos dice Gus acá. ah, sí, en el Salmo 51 él nos está aquí. David optó por pecar contra Dios tomándola para sí, egoístamente, es correcto. Y el Salmo 51:5 él dice algo que ahorita me voy a reservar, Gus, ese salmo, porque lo vamos a aplicar más tarde, pero ahí lo dejamos como referente. Fíjense lo que hace en este momento por sobrevivencia Betsabé. Se cubre, se protege. Y el rey, pues que el mensajero lo sabía y no iba a acabar así. Fue un salvavidas para Betsabé, ¿no? Estoy encinta del rey. Y si se hubiera sabido y se hubiera propagado esto, que había abusado de ella el rey David y que la había embarazado, ¿a qué estaba sujeto aunque fuese el rey? No era superior a Dios, el rey David. Tenía que ser ejecutado por la ley de Moisés. ¿Y cómo iba a ser ejecutado el guerrero de Dios, ¿no? El hombre de pacto y todo lo que ustedes quieran? No, no podía ser posible. Y lo sabían bien la gente de ese tiempo, quién era David. Conocían su personalidad, conocían mucho de él. Por eso es que ella lo hace, para protegerse ella y salvar su vida. Porque si lo hubiera acabado, oye, imagínense que lo hubiera hecho en secreto, acabar con la vida de ella. Podría haberlo hecho, sí, pero no, él hizo algo peor, porque hace algo. Cuando ella le manda a decir esto a David, en el versículo 6, fíjense, se la pasa David planeando algo. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque esta mujer, si continúa, no la puedo ejecutar de que y acusarla de adulterio, porque ella, yo la hice adulterar, y ella lo puede decir cuando los sacerdotes la interrogaran, ¿no? ¿Por qué adulteraste estando tu esposo en guerra? Esperen calmados, y pregúntenle a la Guardia Real que el que me mandó a traer y llevarme a los aposentos fue el rey David. Hubiese sido un escandalazo de Estado, ¿no? O sea, ya se estaba poniendo en peligro a toda una nación y el propósito del pacto que se iba a establecer con ¿Se dan cuenta de la estrategia de los espíritus que gobernaban en ese momento
de los amonitas no fue un simple adulterio, fue una cuestión de política de Estado que manejan también y manipulan las tinieblas y lo sabían bien. Astucia contra astucia. Ujú. Entonces, cuando esto David entiende que no podía hacerlo, se la pasa pensando y hace un plan. Ya sé cómo solucionarlo. Ya sé. No, está fácil la solución. Dice, entonces en el 6 entonces David envió a decir a Joab, a su general en jefe, envíame a Urías Eteo. Y Joab vino a Urías a David, que seguramente Urías, que era un oficial de segundo rango, pues se quedó muy extrañado que le mandara hablar el rey. Y hasta Joab se ha de haber quedado extrañado, ¿no? ¿Por qué le manda hablar a Urías? O sea, ¿por qué motivo? Bueno, pero pues es el rey, o si yo voy a obedecer, así es que Urías, ve, pues no sé para qué te quiere el rey, pero pues ve, ¿no? Y tiene que ir Urías, obedecer al rey. Y dice después, cuando le avisan, cuando Urías, en el 7 que ya lo envía Joab, en el 7 dice, cuando Urías vino a él, David, fíjense lo que le pregunta a David, ¿no? Le preguntó por la salud de Joab, no estaba enfermo, ¿no? Bueno, fue un argumento así, ¿no? Capcioso. Le dice, le pregunta, ¿cómo está Joab? Pues bien, señor, está muy fuerte peleando. Y por la salud del pueblo. ¿Cómo están? ¿Están comiendo bien? ¿Están tomando su lechita? ¿Están comiendo sus cereales? ¿Están comiendo sus asaditos? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Sí, señor, pues sí, somos un ejército muy poderoso, ¿no? Urias yo creo que se quedó un poco extrañado. Y luego le dice, y por el estado de la guerra. Ay, sí, Urias dijo, ay, ¿cómo? Me manda a preguntar a mí un soldado de mi rango y no al jefe del ejército que es Joab. Pero bueno, dijo, pues vamos ahí, señor, ahí vamos, ¿no? Y después dijo David a Urias, y aquí empieza su plan. Desciende a tu casa, vete a tu casita y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Imagínense, ¿no? Que le manda un regalito, un manjar de lo que comía el rey de Israel, ¿no? No debe haber sido cualquier cosa. Y se lo da en regalo como una ofrenda. Dice, uy, no cabe duda que yo estoy bien privilegiado. Ahora sí, yo creo que me van a ascender a un rango superior, o no sé por qué, no sé si lo merezca o habrá otros, pero tantas cosas que se dan en las pasiones humanas, en el pensamiento de los corazones, ¿no? Pero estamos entendiendo las tramas de las tinieblas y de los pensamientos de un hombre como David que caminaba en la santidad delante de Dios, pero sin Cristo. ¿Me explicó? Cosa que es muy común que nosotros podamos encontrar en la consejería. Ujú. Ahí, bien, vamos, ahí seguimos, ahí nos siguen mandando mensajitos, Gus, vamos a lo que sigue porque estoy tomando ya mucho tiempo, pero está interesante. Dice, le da un presente de la mesa real. Masurías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Desobedeció al rey. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? ¿Cuál era el plan de David? No, hombre, que ya le pregunté y ya me dijo lo que le pregunté. Estoy seguro que si lo mando a su casa va a llegar con su esposita y va a llegar, mira, sorpresa, aquí estoy, y Betsabé toda sorprendida, pero ¿qué estás haciendo acá? Bueno, me mandó a llamar el rey y bueno, aprovechando la oportunidad que estoy por acá, pues bueno, ya tengo mucho sueño temprano, ¿por qué no nos vamos a dormir los dos, no? Podría haber sido una solución para Betsabé por el recién embarazo que tenía. Podría haber sido, pero aquí vemos ya el dolo o la malicia de David, ¿no? De hacer este plan. Hago que Urías duerma con su esposa y no se va a saber de quién es el hijo. Y Betsabé, con tal de no ser acusada y ejecutada por adulterio, pues va a hacer pasar a este hijo mío, lo va a hacer pasar como hijo de su esposo. Ah, el plan perfecto. Bravo, David.
Eres un cerebro. Qué bien, qué barbaridad. Todo un estratega, todo un estratega. Pero les empieza a fallar el plan, porque Urias se queda ahí a la entrada con los siervos, ¿no? Ahí no fue a su casa. Y cuando le dice en el 11, y Urias respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Ahí estaba, ¿no? Ahí está. Este, por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David en su interior pensó, oye, este me salió más obediente y me salió más fiel a mí que otros, ¿no? No, que bueno, ya me falló. Bueno, no importa. Sigue haciendo su estrategia. David dijo a Urias en el 12, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. A la mesa del rey. Uf, continuó el plan de David. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Todo mareado y todo, bueno, este va a llegar, se va a quedar a dormir todo lo que le di a beber y ni se va a acordar qué pasó con su mujer. Y ahí, pues seguramente Betsabé le va a decir, oye, ¿cómo la pasamos bien anoche? Bueno, estás muy tomadito, pasadito de tragos, pero la pasamos bastante bien, mi esposo. Y va a funcionar según David, ¿no? ¿Se dan cuenta de la construcción del pensamiento de David? ¿Cómo hay un pensamiento paralelo a lo que Dios había dispuesto que él debía de ser conforme a la ley de David? Pero aquí vemos una construcción de pensamiento paralelo y perverso. ¿Por qué? ¿Por qué esta influencia sobre David? Por el ámbito espiritual que él mismo había abierto y que fue la estrategia que entró por los ojos de David, por los ojos de David. ¿M? Por ahí entra. Y no descendió, dice, mas no descendió a su casa. Venido a la mañana, ya, le dice, no, ya, tengo que hacer otra cosa. Me falló mi plan. Va el plan C, porque había el plan A, el plan B, y ahora tiene un plan C. Dice, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, Urias escribió una carta. Es muy confidencial. Ni se te ocurra, porque es un correo del rey, leerla. Y se la entregas en su mano a Joab, tu jefe. A él se la das, ¿eh? Bueno, ¿qué escribió David en la carta? Su plan C. En el 15 dice, y escribió en la carta diciendo, pongan a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera indirectamente el sacrificio de Urias. ¿Y qué? ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Se le iba a echar a perder su plan de todas maneras a David? No, es que él ya tenía otro, tenía el plan C. Dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también David, Urías Eteo. Bueno, parece que el plan de David estaba funcionando. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contarle al rey, y a un mensajero, ¿no? Con el rey, todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Era la clave. Era la clave que tenía que decir el rey cuando se empezara a enojar, porque había varios muertos que no debía haber habido. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos
desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey. Y aquí viene la noticia tan esperada por David. Y murió también tu siervo Urías Eteo, porque ya se empezaba a fingir enojo ley. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero murió Urias Eteo. David dice en el 25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. David, ahora sí, ¿qué va a hacer David? ¿Cuál era su estrategia? Anuncia por voceros y por una conferencia a la gente, sus nobles y después al pueblo la noticia. Tenemos un nuevo héroe nacional. ¿Quién? Se llama Urías Eteo. Murió por la patria. Así es que le vamos a hacer un memorial, un monumento, bueno, no a su imagen porque estaba prohibido, pero sí para como un héroe. Y es más, fíjense, voy a hacer yo algo con su viuda. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a casar con ella para que no quede desamparada. Ya que si tenemos hijos con ella y todo, bueno, ya va a ser porque ya estamos casados y no hay problema. Magistral el plan de David, pero lleno de maldad, ¿sí? Toda la planeación y todas las cuestiones y sacrifica a un inocente, a un hombre inocente, ¿no? Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Pues claro. Bueno, pero de alguna manera la libera a ella también, ¿no? Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Eh, Dios no puede ser burlado. ¿Eh? Y bueno, va a llegar este Natán, alguien, dice en el 12:1, envió, el Señor envió a Natán a David, aquí nos menciona algo que va a decir este hombre, porque Natán era un profeta, de varios que hubo, era un vidente, y este profeta, con palabra de ciencia, lo va a denunciar. A él mismo David lo va a exhibir. Dice, y de parte del Señor, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, y le va a dar una especie de parábola, ¿no? Una parábola, un relato. Vean cómo trabaja Dios cuando redarguye matrimonios que están en una situación parecida, en la cual hay un adulterio con violencia y que se quiere tratar de esconder esta situación de lo que le pasó a Betsabé, que realmente fue víctima. Aquí hay una víctima que fue Betsabé y hay otra víctima que fue Urías por el deseo insano del rey David. Y le empieza a decir esta parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, una corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vean la astucia del Señor. Cómo a través de esta parábola que le está relatando el profeta, David estaba ya confundido y en una función psicológica, porque el Señor es creador de nuestra mente,
él se lleva a sí mismo, empieza a absorber en la mente de David lo que por un lado debía de ser en su celo como rey y cuidar a las siervas de Israel y todo, y aunque era una parábola, parece que nos da la impresión de que él pensó que había sido en la vida real, y empieza la pasión y el fervor patriotero barato de David. "Ah, es que ese hombre tiene que ser ejecutado". Y ahí viene lo que el Señor le tiene que decir. Dice en el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, el que se comió a la corderita. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí está la estrategia de las tinieblas. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor. He aquí, y aquí viene la trascendencia generacional, que es el subtema 4.2. Estas son las consecuencias generacionales con este ejemplo del rey David. ¿Ok? ¿Cómo repercute? Le dice el Señor: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, tus concubinas van a tener una vida sexual a la luz de todos y se van a burlar de ti. Porque van a decir: ¿cómo? Si son las concubinas del rey, miren, son tan, ¿qué les pasó? Se volvieron tan liberales y ahora andan con cualquiera que llega. Sí, pero era un decreto del Señor para eso, en ese terreno, para el rey David. Dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Yo voy a promover esto, David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado. No morirás. No iba a morir porque tenía que hacerse el pacto con él, porque por ahí iba a descender el Señor Jesucristo. Por ahí va a venir la línea del Mesías. Por eso es que no podía acabar con la vida de David, pero podría haberlo hecho el Señor, pero no lo va a hacer para preservar la línea del Mesías. ¿Me explicó? Pero era gravísimo lo que había pasado. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Otro inocente en la lista, otro más, ¿no? O sea, ahora el bebé que iba a tener con Betsabé, ya el Señor lo iba a llamar a su presencia. Se lo anticipa el Señor. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Tenían miedo, ¿no? Su frustración y enojo, y los hubiera mandado ejecutar. Así era entonces. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondiendo, dijo:
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, llamó su nombre Salomón, el cual amó al Señor. Eso es clave. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, ahí está el profeta. Así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Dios no puede ser burlado. Y las estrategias, por muy superiores que se tramen en el corazón del hombre que está viviendo en pecado, no prosperan. La verdad se sabe, a la larga se sabe. Y en ese momento, como aún no había redención, porque todavía no nacía el Señor Jesucristo, vean también el dilema del Señor. Pensemos en el corazón de Dios con un hombre tan amado y tantas veces que lo libró de la muerte a David, todas las cosas que tuvo que vivir David, ahí en el primer libro de Samuel, ahí pueden leer todo lo que sufrió con Saúl, la persecución y todo. Y David le fue preservado en su vida porque por él el Señor ya sabía que iba a nacer el Mesías Redentor, entonces había que cuidarlo y preservarlo. Pero la mala influencia permitida por David con lo que vio en Betsabé vino a estorbar esto como una situación terrible. Y es por aquí que Gus nos mandó el mensajito. Cuando está él llorando y ayunando, ¿sí? Es cuando David compone el Salmo 51. Es cuando David compone ese salmo. Y este salmo nos enseña a nosotros mucho para la consejería y para la orientación de la familia. ¿Por qué? Porque porque ya el Espíritu Santo le inspira a David a hacer el Salmo 51, en donde reconocemos un elemento importante. ¿Y cuál elemento importante va a ser? El arrepentimiento según Dios. Ahí es donde va a surgir esto. ¿Qué es lo que va a hacer David en esos 7 días en que el niño está enfermo y estaba tirado en tierra el rey David, yo creo que vestido de cilicio y bueno, como acostumbraban las penitencias en esos tiempos, ¿no? Vamos a dar lectura para ir cerrando la sesión de hoy en el Salmo 51. ¿Qué es lo que llega al corazón del rey David? Y vamos a comprender la magnitud de la confrontación del espíritu afligido de David, que a nosotros nos ayuda como una guía para orar por alguien que está en una situación parecida, ¿no? Esto nos enseña y es la lección principal de hoy. El Salmo 51, tenerlo, absorberlo nosotros en el entendimiento para tomarlo como un modelo de consejería para varones o mujeres que están en una situación parecida. Nos alivia bastante que esto lo podamos incorporar en una consejería, en la orientación familiar o pastoral. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la intención de? Les dije que no era solo la biografía del rey David, sino las circunstancias espirituales que rodearon en esta ocasión al rey David. Bueno, el Salmo 51, vean cómo esto, y hasta está escrito, ¿no? Aquí, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Muy atinado el subtítulo. Y aquí dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Vaya subtítulo, para que él mismo lo debió haber escrito, no sé, los que pusieron números a los salmos. Dice esta oración que viene de lo más profundo de David, porque sí, fue denunciado, fue exhibido por el profeta y le manda la advertencia el Señor mismo en voz del profeta, que el Señor ya conocía todo el plan, todo lo que había tramado en contra de Urías. No era desconocido para Dios. Y como David sabía contra quién estaba siendo confrontado, con el Dios de los ejércitos y que de él dependía una nación y que de él iba a depender que se hiciera un pacto, el pacto davídico, que vamos a entender lo que el pacto davídico tiene aplicación
para la institución de autoridad y gobierno. Esa es la aplicación del pacto con David. Estratégico. Por eso es que el Señor no le quita la vida, pero sí decreta que iba a sufrir las consecuencias sus generaciones posteriores y esto es importante, lo que les voy a decir, que David iba a tener que ser exonerado de su pecado en la persona de su descendiente, el Señor Jesucristo. O sea, que su descendencia y su posteridad generacional tenía que expiar el pecado de David. Lo vamos a ver eso cuando lleguemos al pacto davídico, ¿no? Cuando estudiemos para regresarle la institución de autoridad y gobierno que se perdió, pero se va a lograr a través de David. Fíjense lo que estaba en juego, ¿no? Tremendo. Por eso es que esto fue una estrategia de las tinieblas impresionante, porque ellos conocían las estrategias de Dios, las huestes de maldad. Entonces, echando a perder a David, echamos a perder a una nación. Echando a perder una nación, echamos a perder lo que le dijo la serpiente que nacería quien le aplastara la cabeza a Satanás. ¿Se acuerdan? Con Eva, cuando le dice, y, la simiente de ella, de Eva, te va a aplastar a ti la cabeza. Tu autoridad va a acabar. Era una lucha de autoridad y gobierno contra autoridad y gobierno. O sea, es la profundidad de lo que estaba en juego, ¿sí? Que es también la profundidad de lo que puede haber en una familia que es destruida por el adulterio. Es igual, es la misma figura, ¿sí? Y vean cómo él empieza a escribir, David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pues lo que hizo contra Dios, ¿no? Y Urías, y él, hasta el bebé. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mi pecado, no mis pecados. Es importante. Mi pecado, ¿cuál? Todas las muertes que provocó. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí hay un dato de un secreto de familia que guardaba David en su corazón. Se piensa que David no fue hijo de Elí, que fue hijo de otro hombre, que ocurrió lo mismo que él hizo con Betsabé, generacionalmente hablando, fue que también David, la madre de David, se embarazó con otro hombre y no con Elí, y lo tenía por aparte. Cuando llega Samuel a ungir al sustituto de Saúl, que ya había muerto, y llega a buscar al rey que ahora nacería, él va a la casa de Elí, padre supuestamente de David y de los otros hermanos que sí eran hijos de Elí, ¿no? El papá de David. Y que se piensa que su padre Eli consiente a su mamá, sabiendo lo que había hecho, y que deja que siga con él, sabiendo que no era hijo de él, y por eso David dice esto, que David sí lo supo, que yo fui formado en pecado, fue concebido en pecado, en maldad fui concebido, mi madre, mi madre. Y saben que este dato es importante porque como David es hombre de pacto, y ahí vamos a entender la intención de los pactos, eso mismo tenía que suceder con María, que también iba a tener un hijo que no iba a ser de María, pero en este caso el que va a intervenir va a ser el Espíritu Santo para que siendo Jesucristo descendiente de David, también se redimiera esta situación en el caso de las mujeres descendientes de David, porque el Señor había decretado que también las mujeres, esposas y descendientes de David, con sus concubinas, iban a tener un decreto de parte de Dios
de vivir en concupiscencia sexual. Y sus generaciones así iban a vivir tremendamente estos decretos generacionales. ¿Me explico la dimensión de esto? Es muy serio esto, ¿no? Y eso es lo que está ahora confesando, que el Señor lo sabía, pero tenía que salir del Señor, eh, ante el Señor del corazón de David, ¿no? Bueno, dice ahí, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y lo está diciendo de lo profundo de su corazón. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahí está el nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahí David tiene la inspiración por parte del Espíritu Santo con este hombre de pacto, la posibilidad de que hubiese un corazón recreado, un nuevo nacimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. He aquí entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ya está hablando él proféticamente de lo que haría a su descendiente, el Señor Jesucristo, en el plan de la redención de la humanidad, porque era un rey. Le dice, está diciendo todos los demás, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Ahí está el nuevamente el Señor Jesucristo. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahí están el Evangelio y la adoración. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Ahí está la religión echada a un lado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el arrepentimiento según Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén, levanta lo que yo he derruido. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto o ofrenda de todo quemada, que era la carne quemada, la carne que ha pecado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar por el sacrificio de Urías. Todo un salmo profético de la redención, en donde se expone el corazón de David por ese pecado de su mala administración de su sexualidad. Por eso y por esta inspiración que sale del talento y la comunión que había tenido David con el Señor, es que él es justificado, para que prosiga la línea generacional y nazca el Señor Jesucristo. Pero no quedaba totalmente como clama él por salvación. La salvación definitiva de David llegaría en la cruz y después de la cruz del Señor Jesucristo. Esa, esa restauración final de David llegaría hasta el día de que el Señor Jesús lo hace resucitar del seno de Abraham, a David. Ahí lo veremos en su momento. Ahí se completa el ciclo del rey David. Bien, bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? Tan pensativos. Sí, pero tremendas las estrategias de Dios, ¿no? Y las repercusiones que hay. En este subtema que estamos viendo los efectos generacionales. Qué bueno que David tuvo esa inspiración y reconoció todo, pero no fue suficiente. De todas maneras, tenía que venir la restauración en Cristo a su propia vida. ¿Ok? Muy bien. Bueno, paremos grabación.